Estar conectados, vamos a esperar a que empiece la grabación. Creo que ya está. ¿Listo? Muy bien, buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar en esta tercera sesión. Vamos a trabajar un tema que se trata acerca de las necesidades educativas especiales y las diferencias individuales. ¿Ok? Me sumo a lo que nos comentaba nuestro coordinador sobre el material. Es importante que ustedes al final del curso logren obtener este material adicional, ¿no? Porque va a complementar todo el trabajo que están haciendo durante estas clases y también va a complementar el conocimiento que están adquiriendo. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿cómo han estado? Bien, hola Javiercito, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. A ver, ¿quién más está por aquí? Caritas conocidas, digamos así. Ari, muy bien. Carla, María, Sonia y Marjorie. Bien, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, vamos a empezar esta tercera clase. Vamos a ver un tema que de por sí es bastante controvertido. Hay que tener una mirada muy juiciosa acerca de esto, referente a lo que concierne en sí el enfoque de inclusión, ¿ok? Que es lo que un poquito vamos a conversar hoy, pero sobre todo de entender que las necesidades educativas se pueden dar habiendo o no habiendo discapacidad, ¿ok? Vamos a mirar a lo largo de esta clase. Vamos a mirar un poquito de qué se trata el término de necesidades educativas especiales y también sobre las diferencias individuales. Muy bien, entonces empiezo preguntándoles. ¿Qué creen ustedes a lo que nos referimos cuando hablamos de necesidades educativas? No especiales, solo necesidades educativas. ¿Ideas? ¿Ideas que tengan acerca de qué significa? Bienvenidos a los que se están uniendo recién. ¿Qué serán necesidades educativas? ¿A qué se referirán? ¿Por qué sería importante que lo consideremos, ¿no? Que lo evaluemos? A ver, ¿tienen alguna idea? ¿Leyendo en los comentarios? ¿Sí? Voy leyendo mientras les voy explicando. A ver si es que acertamos. Muy bien. Listo. Las necesidades educativas especiales tienen que ver con estas componentes o con estas características o este enfoque que podemos dar en cuanto a las actividades que realizamos con nuestros alumnos dentro del aula. ¿Ok? Las necesidades educativas especiales tratan de esas diferencias, ¿ok? De esas diferencias en cuanto a las necesidades o, en todo caso, en cuanto a las dificultades de aprendizaje. Es importante que dentro de la psicología educativa entendamos a qué tipo de trabajo nos vamos a abocar cuando tenemos dentro del aula niños que están clasificados o que están considerados con estas necesidades educativas. Como les digo, pueden ser que estén contempladas con discapacidad o sin discapacidad. ¿Ok? ¿Por qué se hace esta salvedad? Porque las necesidades educativas, o en todo caso, el hecho de tener en cuenta estas características para poder abordar el aprendizaje con nuestros estudiantes, ya nos hace notar una mirada mucho más sensible acerca de qué es lo que vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar, ¿ya? Que es lo más importante. Entonces, las necesidades educativas especiales son más que todo enfoques, ¿ok?
enfoques que se contempla dentro de la educación en estos tiempos, ¿ok? Estas condiciones particulares que puedan tener los estudiantes van a necesitar que se haga adaptaciones en cuanto al enfoque o al trabajo que se está haciendo con los chicos dentro del aula. ¿Con qué propósito? Con el propósito de garantizar la participación y también garantizar el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿ok? Pero decir que hay que garantizar, esto plantea muchos desafíos. Plantea también que, como les decía, tenga una mirada sensible, una mirada empática, que esté, digamos así, vestido de comprensión y sobre todo que tengamos así más bagaje de lo que son estrategias pedagógicas inclusivas, ¿ok? Porque dentro de la educación contemporánea, también por un mandato de ley, por una ley de educación que habla acerca de la inclusión educativa. Entonces, por ley y también porque son modelos educativos contemporáneos, se contempla la diversidad de estudiantes dentro del aula. Y también se reconoce que ellos tienen un camino único en el proceso de aprendizaje, ¿ok? En el contexto. Entonces, por eso es importante que se pueda diferenciar esta práctica pedagógica para poder conseguir el resultado que es que el niño aprenda, ¿ok? Y también es importante que tomemos en cuenta que el término de necesidades educativas especiales, ¿ok? La palabra especiales no tanto va por el hecho de que sean especial, sino que nosotros debemos tener esta mirada diferenciadora, ¿ok? Porque de repente se puede relacionar con discapacidad, pero va mucho más allá de la discapacidad física, ¿ya? Cuando hablamos de necesidades educativas especiales, va incluso a contemplar lo que son aspectos cognitivos, aspectos emocionales y aspectos sociales, que sí o sí van a requerir que se adapten enfoques, que se adapten los enfoques pedagógicos, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo ahorita qué son las diferencias individuales, ¿ok? Para ir un poco desprendiendo los enfoques, el enfoque desprendiendo los términos también, ¿ya? Las diferencias individuales, ¿ok? Tienen que ver con estas variaciones o estas características que hacen diferente a uno de otro estudiante, ¿ok? Estas diferencias están inmersas en lo que son los estilos de aprendizaje, de dónde proviene el estudiante, las características o la personalidad, y también estas necesidades que puedan requerir, ¿ok? Sí, Javier, se podría decir que sí. Miren, no se trata de que yo voy a dejar que los chicos pues no diferencien el límite entre estar abiertos o ser accesibles a ellos, a que ellos se te suban a la cabeza, ¿ok? Más que el hecho de mostrarse como amigos, nosotros lo que debemos hacer es mostrar esta disciplina, pero disciplina respetuosa, ¿ya? Esta disponibilidad para tus estudiantes con la intención de guiarlos, ¿ok? Porque puede ser que yo sea amigo de los chicos y por ser amigo de los chicos no les exijo, porque se entiende mal el término ser amigos. Nosotros no nos podemos salir del rol de maestro. El maestro es el guía y por lo tanto el guía es el modelo y requiere tener estructura y disciplina para poder manejar el aula. ¿Ok? Digámoslo así, Javier, que puede ser que tú lo veas como una percepción de la confianza que le debemos brindar a los estudiantes, ¿no? O de esta empatía que hay que generar. Para nosotros le decimos esta devolución, rapport, ¿no? De cómo llegas al estudiante y cómo el estudiante devuelve eso, tiene reciprocidad, ¿no?
Pero más allá de eso es la disciplina, la planificación, también tiene que ver el hecho de los aportes o los conocimientos que tú puedas tener para saber cómo llegar al estudiante. ¿Ok? Ya que tienes en el aula 30 mundos distintos, hay que entender cuáles son esos mundos para poder llegar allí. ¿Ok? Al principio se hace difícil, pero con la práctica uno logra ir leyendo las características, buenas noches, Dolores, las características de nuestros estudiantes, ¿ya? Va con el tiempo, cuando ustedes estén más expuestos a aula, perdón, van a ir aprendiendo a leer a sus estudiantes y leer entre líneas, o sea, más a darnos cuenta cuando no dicen lo que quieren decir. ¿Listo? Entonces, vamos a ir ahorita viendo un poco el desmenuzado de cuáles son estas diferencias individuales que debemos tener en cuenta. ¿Ok? Uno de los aspectos importantes es esta forma de aprender, los estilos de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, esta forma de cómo aprende una persona también tiene que ver con esas particularidades. El aprender tiene que ver con cómo proceso la información, perdón, cómo la recibo, cómo la proceso y cómo la organizo. Los que estuvieron en la clase anterior hablábamos del aprendizaje, ¿cierto? Hablábamos también de estas teorías que están relacionadas con el aprendizaje y veíamos pues conceptos de Brunner, con sus conceptos de Bandura, conceptos de Ausubel, que hablaban mucho del hacer, ¿no? Del construir. Entonces, el construir tiene que ver con esto, cómo yo recibo la información, cómo la entiendo la información y luego cómo la clasifico, cómo creo, usando las palabras de los cognitivistas, cómo se crean estas estructuras o mapas mentales de la información que nosotros recibimos, ¿no? Entonces, los estilos de aprendizaje tienen o se basan en que el individuo tiene ciertas preferencias o ciertas tendencias al momento de adquirir conocimiento. ¿Ok? Factor que influye mucho en cómo se aprende o en el estilo de aprendizaje es la motivación. ¿Ok? Y esto resulta en que se utilicen o que se hagan propias estrategias que son más efectivas para uno. ¿Listo? Entonces, aquí les ponía en la presentación, ¿no? Les pongo, perdón, estilos de aprendizaje. Y estos estilos de aprendizaje los podemos traducir como cómo te resulta más fácil aprender a ti como persona, como individuo. Y así con todos los estudiantes, ¿ok? Entonces, algunos prefieren mirar, otros prefieren que les cuenten las cosas, otros prefieren hacer, ¿no? En la práctica, en el ir haciendo, van aprendiendo. Entonces, el entender cuál es esta preferencia y cuál es esta facilidad que se le hace al estudiante, me va a permitir a mí ir guiándome de cómo debo organizar o cómo debo orientar las clases dentro del aula. ¿Ah? Hay visual, auditivo y kinestésico, ¿ya? Le dicen modelo BAC, que tiene que ver con que los chicos aprendan más con imágenes, con gráficos, que sea más colorida la lectura, por ejemplo, ¿no? Entonces, son mucho más visuales. ¿Por qué? Porque relacionan estas imágenes, las relacionan con el texto. Otros van a ser más auditivos o, aclaro, no es que yo solo sea visual, sino que también dependiendo del tema que vamos a aprender, ya se van mezclando estos estilos de aprendizaje. No necesariamente yo voy a estudiar o voy a aprender con el mismo estilo siempre, sino que esto depende mucho de la información que voy a ir procesando. ¿Ok? Entonces, a ver, por aquí una preguntita.
Ya, no había. Entonces, hay algunos modelos de aprendizaje que han surgido actual, como por ejemplo esta técnica muy común que hablan del método Fleiman, ¿no? El método Fleiman. Entonces, hay modelos o métodos que te sirven para estudiar algo específicamente. Yo les voy a pasar, que es un material que ya lo tengo preparado, les voy a compartir también con nuestro coordinador para quienes logren certificarse y ellos tienen acceso a esta carpeta donde van a tener material que pueden aplicar, ¿no? Es muy común, por ejemplo, en aulas, sobre todo en la secundaria, en la que ya los estudiantes suelen ir por su cuenta, o sea, solos en cuanto a la ejecución de sus tareas, a la planificación. Entonces, suelen ir solos ya, no se les acompaña tanto como en la primaria. Entonces, es muy importante, al menos desde mi formación, desde mi perspectiva, enseñarles estos métodos de aprendizaje, ¿ya? Así orientamos nuestro trabajo a lo que les vamos, a lo que ellos, digamos así, yo le enseño cómo es que puede estudiar y basándome en esos modelos que les enseño, yo voy orientando el trabajo que voy a hacer, ¿ok? Otra característica que hay que tomar en cuenta son los ritmos de desarrollo. ¿Okay? Esperemos un ratito para anotar aquí modelos de aprendizaje. Otros son los ritmos del desarrollo. Estos ritmos del desarrollo tienen que ver con la forma o los tiempos, la velocidad en los que me toma aprender. Hay estudiantes que al toque, ¿no? Como dicen, en el aire, las captan la información o logran deducir las directrices que les brindamos. Pero hay otros estudiantes que de repente necesitan un poco más de explicación o necesitan que las directrices sean sean mucho más estratégicas, ¿no? Muy claras, muy cortas. Entonces, el ritmo del aprendizaje tiene que ver con el tiempo con el que se logra alcanzar estas etapas, digamos así, de crecimiento, de evolución, ¿ok? Entonces, todos tenemos un ritmo distinto de aprender y estos ritmos son variables, ¿ok? O sea, puede ser que en un tema aprenda más rápido y de repente en las lecturas es un poco más lento, comprende menos en las lecturas, pero en los números les va muy bien. Entonces, ¿ven? Son variables porque dependiendo de la actividad y dependiendo también de la destreza que va mostrando el estudiante, este tiempo, este ritmo del desarrollo va a variar, ¿ok? ¿Qué más debemos tomar en cuenta? Estas habilidades cognitivas y nivel de actitud. En cuanto a las habilidades cognitivas, ¿ok? Tiene que ver con estas funciones que las vamos desarrollando desde de los primeros años de vida, ¿ok? La memoria, el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad, el lenguaje, la capacidad de concentración. Todas estas son habilidades que las vamos entrenando a medida que vamos creciendo y que vamos interactuando. Y estas van a afectar la forma en cómo los individuos o cómo las personas vamos a asumir las tareas o los desafíos intelectuales. ¿Ok? Entonces, supongamos, en el aula tenemos chicos que de repente captan rápido las instrucciones, pero hay otros que les cuesta mucho o están distraídos o de repente cuando se da la indicación en el aula, los chicos están en otra, ¿ok? Entonces, los docentes deben utilizar estas estrategias diferenciadas para que se pueda adaptar la instrucción a los distintos niveles que puedan existir dentro del aula, ¿ok? Entonces, a los estudiantes de repente que tienen un nivel mucho más alto que el promedio, se les pueden dar
instrucciones, incluso con ejercicios más avanzados y, o apoyo adicional, ¿no? Y los que tienen estas dificultades en cuanto al entender y seguir instrucciones, igual, debemos prestarles mucho más atención, mucha más guía y sobre todo darle un poco más de tiempo y clarificar, eso es lo importante, si es que han comprendido las pautas, ¿ok? A veces nosotros damos la pauta y decimos, ya, sí, yo lo entendí, estuvo fácil, así que la han entendido. Cuando al rato, Miss, ¿me ayuda? ¿Qué dijo? Miss, ¿qué tengo que hacer aquí? Y tú dices, ok, yo ya di la pauta, ¿por qué no estuvieron atentos? Y es que allí es un error muy común el que cometemos, nosotros en aula, porque cuando damos las instrucciones, no nos fijamos si realmente o no verificamos si realmente el estudiante entendió la consigna. ¿Ok? Ah, sí, esos son los tiempos también. Ese es el ritmo del desarrollo, ¿ok? Miren, esto que comenta Javiercito, es muy típico encontrar a los chicos, por ejemplo, cuando ya están perdiendo el tiempo, pululando por el aula, están procrastinando y de repente la maestra dice, ya, les queda 10 minutos para que hagan las tareas. Se sientan, se enfocan y lo hacen y lo terminan. Y tú dices, pero si puede hacer la actividad solo y enfocándose, o sea, en 10 minutos, porque está todo el rato por ahí pululando, ¿no? En el aula, interrumpiendo a los demás compañeros. Entonces, sí es importante ir entendiendo esas conductas. ¿Qué lo motiva al niño para que se enfoque y haga la actividad? El salir al recreo, por ejemplo, ¿no? Lo motiva. Entonces, tengo que buscar estrategias para que para estos chicos que a veces son muy competitivos dentro del aula, buscar estrategias para poder trabajar con ellos específicamente. ¿Ok? Algo de repente de recompensas que pueden ganar o de trabajos que pueden evitarse por el hecho de realizar actividades o realizar las actividades dentro del tiempo estipulado. ¿Ya? Ya eso un poquito como que lo vamos a aprender el día martes que tenemos nuestra clase de técnicas de modificación de conducta. Ahí vamos a desplayar más esto de cómo puedo utilizar los reforzadores y también los castigos para poder incrementar o extinguir conductas que no son adecuadas para el estudiante dentro de la escuela, ¿ok? Dentro del aula. Muy bien, entonces, así vamos a tomar en cuenta varias de estas diferencias individuales, ¿no? Para ir haciendo un resumen de lo que hemos hablado, los estilos de aprendizaje, el ritmo o el tiempo que se toma en aprender, las características o las habilidades con las que llega el niño al aula, ¿ok? Capacidad atencional, atención sostenida, dirigida, capacidad de concentración, organización, resolución de problemas, manejo emocional. Entonces, todo eso también va a influir la forma en cómo se predispone a aprender. La personalidad, la motivación, también son factores importantes, ¿ya? Que van a estar relacionadas con las habilidades cognitivas también. Entonces, de repente les ponía el ejemplo, ¿no? Un estudiante que es más competitivo y de repente mis clases no generan o no promueven la competencia sana, ¿ok? Entonces es muy lineal. Estos chicos no van a sentirse motivados. Entonces eso también tengo que ir viéndolo de cierta manera y utilizar estos espacios para que estos chicos no lo vean como competitividad y ya yo gané, yo soy mejor que todos, sino como competencia sana, ¿ok? Eso es la diferencia entre utilizar este factor del querer siempre destacar o ganar para promover lo que es una de las habilidades que se requiere, que es la tolerancia a la frustración, ¿ok? Y el poder y la resiliencia, que es el poder reconstruirse cuando no hemos conseguido lo que buscábamos, ¿ya? Ganar en este caso. Muy bien. ¿Qué otras diferencias individuales vamos a tomar en cuenta?
los gustos, intereses y pasiones, ¿ok? Es importante. ¿Qué le gustan a mi estudiante? ¿Qué puedo utilizar o qué se está trabajando últimamente que lo puedo utilizar como motivador? Eh, ¿Qué consumen los muchachos actualmente? ¿No? Por ejemplo, pequeños, ¿no? Desde chiquititos, desde los 5 o 6 años, ya están, no sé si ustedes han escuchado Brain Rot, ¿han escuchado alguna vez? Son unos dibujos que los pasan más que todo por YouTube. Este tiburón que tiene piernas, esto como un palo de golf que tiene ojos, que se llama no sé qué. Tiene unos nombres medio raros, ¿no? Este es de lo que, o Valentina Valerina, algo así creo que es. Bueno, de estos, de estos, eh, de estos juegos, de esto que va consumiendo, fin de mes le hago un mini cumpleaños de ellos. De hecho, escribí hace un tiempo acerca de Brain Rot, de los efectos que genera en los niños, en los más pequeños sobre todo, eh, y cómo es que estas cosas que son, digamos, sacada de lo normal, así como este jueguito, Skibidi Toilet, creo que se llama, Skibidi Toilet, ¿ok? Cómo es que consumen mucho esas cosas, ¿no? Y dibujos que, por ejemplo, a uno le dicen, esto es raro, esto no calza con mis esquemas. Entonces, para ellos es de lo más habitual. Pero lo importante es conseguir o tratar de entender esto que a ellos les gusta, esto que ellos consumen, esto que les permite ser como el tema de conversación o la interacción social, el roce social, cómo yo lo uso para beneficio de la clase, ¿ok? Para beneficio de la clase. Entonces, es importante que yo entienda, que escuche, que preste atención a qué es lo que conversan los estudiantes, qué es lo que juegan, qué es lo que consumen. ¿Okay? No es que yo solo me dedico a enseñar y ya. ¿Por qué es importante esto? Porque también nos va a permitir ir llegando a ellos a través de cómo interactúan con otros, ¿ok? Cómo interactúan, cómo se suelen comunicar, la forma en cómo se expresan, ¿ya? Entonces, esto también va a ir variando dependiendo de estas necesidades o dependiendo de estos estilos o estas diferencias que tienen los estudiantes, ¿ok? En realidad, no los quiero abrumar con todo lo que hay que mirar, pero como les decía al inicio, cuando uno ya está está en el aula y está en más contacto con los estudiantes, aprende a prestar atención a esos pequeños detalles, ¿ok? Y a través de esos detalles empezamos a generar el rapport o la empatía, ¿no? Como dice Javier, hacer amigos, pero en realidad empezamos a buscar medios de cómo llegar a los estudiantes, porque hay algo que nos juega en contra nosotros y que es la brecha generacional, ¿ok? Justo en la clase anterior decían, ¿no? Pero como nos criaron antes o como nos dijeron antes, nos ha hecho lo que somos ahora. Justamente son estas diferencias en cuanto a los enfoques, a los estilos, a las creencias, que hacen que esta brecha se vaya abriendo bastante. Y cómo llegamos a un estudiante con el cual no conectamos. ¿Ok? Entonces es importante entender o prestar atención a todo lo que sucede o se desarrolla o cómo interactúan entre ellos en las escuelas. ¿Ok? Esto es un poquito de lo que les ponía de los estilos de aprendizaje, que se los voy a alcanzar en un material que ustedes pueden ir utilizando y aplicando con sus estudiantes, si es que ya están en aula, o con sus hijos. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, hasta aquí. ¿Preguntas acerca de lo que es diferencias individuales? ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta aquí?
¿Sí? Ok. En resumen, ¿qué viene a ser? Muy bien. Las necesidades, perdón, las diferencias individuales, ¿ok? Las diferencias individuales vienen a ser estas características que tenemos nosotros, cada uno de nosotros. Esto tiene que ver o está relacionado con las capacidades, o con capacidades son como, por ejemplo, tu capacidad de atención, tu concentración, tu uso de recursos como el lenguaje, el desarrollar, el organizar tiempo, ¿ok? Lo van a escuchar ustedes o lo van a relacionar, siempre lo mencionan, con las funciones ejecutivas y funciones cognitivas, ¿ok? Las funciones cognitivas son habilidades que ya, con las cuales, se manifiestan como, ash, como reflejos, pero que a medida que van teniendo van interactuando con el entorno o va creciendo la persona, van dejando de ser reflejos y se vuelven partes autónomas o habilidades. Y a medida que vamos creciendo, van desarrollando esas habilidades. Entonces, eso tiene que ver con las capacidades, ¿ok? Vuelvo. Las diferencias individuales son estas características personales que te hacen distinto de otra persona, que están relacionadas con tus capacidades, con tus intereses, con la motivación y con los estilos de aprendizaje, además de las características o carácter o características de la personalidad. ¿Ok? Entonces, todos nosotros, todos los estudiantes tenemos estas diferencias individuales, ¿ok? Que no necesariamente implican una dificultad, pero que sí o sí somos distintos entre nosotros, ¿ok? Y por eso hay un método de diseño curricular que se llama DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, que dice, ¿no? Antes de diseñar las actividades, el método DUA dice, haz o diseña tu currícula pensando en estas diferencias individuales. O sea, no pienses que los chicos van a aprender como en una sola forma, sino diseña tus actividades pensando en que todos requieren estas adaptaciones específicas, ¿ok? Pero no por una discapacidad, sino por ni por una dificultad, sino por las características que nos diferencian entre unos y otros, ¿ok? Hasta allí. ¿Sí se comprendió el concepto de diferencias individuales? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué son las necesidades educativas especiales? En adelante les vamos a decir NEE, ¿ok? Estas NEE son los apoyos, son los recursos, son adaptaciones que se deben realizar porque algunos estudiantes lo requieren, ¿ok? Estas adaptaciones pueden ser permanentes o pueden ser transitorias o temporales, ¿ok? ¿Con qué intención se hacen estas diferencias o estas adaptaciones? Con la intención de que todos los estudiantes puedan alcanzar el aprendizaje, ¿ok? Que ese es el, digamos así, el objetivo, esa es la razón de ser de un maestro, que que sus estudiantes alcancen los objetivos educativos, que aprendan, ¿ya? Entonces, estas necesidades educativas, ¿ya? Estas necesidades educativas dentro del marco de la ley peruana están contempladas en la Ley de Educación 2844, ¿ok? Entonces, ¿qué condiciones en la ley 2844 se consideran como necesidades educativas especiales? En cuanto a la discapacidad, se considera la discapacidad intelectual, motora, sensorial o múltiple. ¿Ok? Si son trastornos del desarrollo o del neurodesarrollo, se consideran dislexia o problemas de aprendizaje, dislexia, trastorno del espectro autista y
trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que es el TDAH, entre muchos más que puedan haber. También se consideran lo que son los problemas conductuales, ¿no? Dificultades emocionales o conductuales, pero sobre todo estos factores que puedan generar desventajas, ¿ok? Entonces, a eso también se le considera como factores contextuales y son transitorias estas necesidades educativas. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí cuáles son dentro de lo que comprende cada bloque, cuáles son las características que están relacionadas con estos diagnósticos, ¿ok? Con estas condiciones. Bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Ustedes desde dónde se conectan? ¿Todos son peruanos o hay algún extranjero? Perú, Panamá, Ecuador. Muy bien. En sus países deben tener una ley similar, ¿ok? Porque muchos países están o rigen sus leyes de educación bajo los tratados, por ejemplo, el Tratado de Ginebra, ¿ok? Que les pide incluir en sus políticas educativas los enfoques de educación inclusiva. Entonces, como la mayoría de países están incluyendo este enfoque, también se consideran algunos, digámoslo así, como niveles o especificaciones de qué puede considerarse como una necesidad educativa especial o como una inclusión, ¿listo? Y que no puede estar en la educación básica, que tiene que estar en una educación que es especial, que es netamente por la condición que padece la persona. Entonces, ahorita lo que vamos a tratar es en caso de este nivel que se acepta dentro de lo que es la educación básica regular, ¿ya? Educación básica regular. Entonces, todo lo que puede considerarse dentro de la escuela como necesidad educativa, la vamos a estudiar ahora. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a ver son estas discapacidades del desarrollo. En cuanto a las discapacidades del desarrollo, estas son afectaciones que se van a producir en los primeros años de vida, ¿ok? Recuerden que el neurodesarrollo se da en los primeros años. Son cruciales. Entonces, estas alteraciones o estas dificultades pueden aparecer en esta etapa, ¿ok? Entonces, ¿qué discapacidades pueden surgir en esta etapa? Por ejemplo, el trastorno del espectro autista, el TDAH, problemas de comunicación como trastornos específicos del lenguaje o trastorno o retraso del lenguaje. Pueden también haber dificultades en la socialización, problemas conductuales o también sí, en la socialización y problemas del comportamiento. Entonces, todo esto se considera dentro de lo que son discapacidades del desarrollo. Entonces, ¿qué necesidades están más relacionadas o que son más habituales? ¿Ok? Son más comunes. Vamos a ir mirando ahorita. El trastorno del espectro autista. El espectro autista es considerado un trastorno en las cuales las características principales tienen que ver con la conexión o la comunicación y la interacción social. ¿Ok? Características que son muy habituales en estas circunstancias son los comportamientos repetitivos o restrictivos. Entonces, ¿cómo se llega al diagnóstico del trastorno del espectro autista?
Esta condición no es que porque el niño no hace conexión visual, de repente es muy sensible o tiene conducta que es muy repetitiva o estereotipada, ya es autista. Eso es falso, ¿ok? El diagnóstico lo tiene que dar un neuropediatra o un neurólogo, o la evaluación la puede hacer un neuropsicólogo. Pero definitivamente el diagnóstico se hace a través de un médico especialista en neurología, ¿ok? Y se realizan en instituciones o en centros de salud o en clínicas especializadas que se encargan de hacer el despistaje y abordaje de trastornos del espectro autista, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las principales características en este trastorno? Dificultades de comunicación social, comportamientos repetitivos, hay retraso del lenguaje, hay poca interacción social y hay comportamientos estereotipados. Se van a presentar todos en algunos casos, en algunos otros no se presentan todas las características, pero sí te va dando indicadores o va mostrando banderitas rojas, les llamamos nosotros, que son conductas que que no son las esperadas para la etapa y que definitivamente te están alertando como que algo no está funcionando bien mientras se desarrolla la persona, ¿ok? Y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad es una condición que implica dificultades en la atención. También hay rasgos de hiperactividad e impulsividad, ¿ok? Entonces, factores que están asociados al TDAH, atencionales, hiperactividad, que es hipermovimiento, ¿ya? Hipermovimiento y la impulsividad. ¿Quiénes diagnostican? El diagnóstico sí lo puede hacer un psicólogo, ¿ok? Se hacen a través de pruebas, ¿ok? Pruebas para medir la hiperactividad, para medir las conductas prosociales también, ¿no? La conducta adaptativa. Entonces, los indicadores que se utilizan para evaluar son escalas de comportamiento, test, para poder identificar los rasgos que tiene el niño, ¿no? Que es considerado dentro de lo que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. De allí vamos a ver lo que es el trastorno del desarrollo intelectual. Este tipo de trastorno, ¿ok? Están de Ecuador, Guayaquil. Muy bien. Bienvenido desde Ecuador. Bienvenida Liliana. Muy bien. Les comentaba de este trastorno, lo que corresponde al desarrollo intelectual, ¿ok? Aquí lo vamos a ver como discapacidad intelectual, ¿ok? También dentro del aula se pueden observar algunas características que nos harían pensar, ¿no? Que hay una dificultad en cuanto a su desarrollo intelectual. Por ejemplo, tener un niño que tiene 14 años y todavía está en quinto de primaria, porque viene desaprobando año tras año los grados. Poca habilidad para la lectura, no hay pensamiento abstracto o dificultades para entender cosas abstractas. Hay serias dificultades en lo que son el desarrollo de las habilidades académicas. Entonces, eso dentro del aula te hace sospechar, hey, aquí el niño no está aprendiendo por más esfuerzo que haga, ¿no? Y de repente hasta practica y para el siguiente día ya se ha olvidado de todo. Entonces, todas estas condiciones o estas características nos podrían hacer sospechar de alguna dificultad en el aprendizaje. Y eso sí está considerado dentro de lo que es el trastorno
del desarrollo intelectual, ¿ok? Esto puede ser genético, perdón, puede ser a causa de una lesión o puede ser algo biológico, ¿ok? Entonces, ¿quiénes hacen el diagnóstico? Lo hacen psicólogos o lo hacen médicos también, ¿ya? Aquí, como les decía, las características más notorias es incapacidad para resolver problemas, poco razonamiento, hay poco desarrollado poco lo que es la percepción, no hay planificación, hay muchas dificultades en cuanto a la interpretación de la información también, ¿ya? Ay, muy bien, están muy callados hoy día, me están haciendo hablar mucho. Pregunten para que no sea monólogo, ¿ok? Muy bien. Otra de las características que se pueden encontrar es estas dificultades del lenguaje. El trastorno no específico del lenguaje, trastorno del lenguaje o retraso del lenguaje, están considerados en dificultades con el habla, ¿ok? Y puede haber, estas dificultades se pueden manifestar en cuanto al lenguaje expresivo, que es cómo decimos o lo que decimos, y el lenguaje comprensivo es lo que escucho de otros y cómo yo lo comprendo, cómo lo entiendo, ¿ok? Y definitivamente la evaluación se tiene que hacer por un fonoaudiólogo, por un terapeuta de lenguaje puro, pueden ser psicólogos que tengan especializaciones en problemas de aprendizaje y sobre todo en dificultades del lenguaje, ¿ok? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque no cualquiera, ¿ok? No porque yo soy psicóloga, ya yo hago terapia de lenguaje. No. Lejos de ayudar, se perjudica a la persona, se perjudica al paciente. Entonces, es importante que la evaluación la hagan personas que estén capacitadas para realizarlo. ¿Ok? Entonces, Dioses y Guamaní dicen, problemas de lenguaje durante los primeros años, así, que está muy alta la probabilidad de que sean las dificultades por trastorno del espectro autista, ¿ok? Es decir, que está muy relacionado, dificultades del habla o lenguaje, está muy relacionado con lo que es trastorno del espectro autista, ¿ya? Entonces, hay que estar pendientes. Hay un mito, quizás han escuchado o de repente les puede ocurrir que los padres dicen, no, yo de pequeño también demoré en hablar. En mi casa así, la mayoría demoró en hablar, así que mi hijito el mayor habló como a los 10 años por allí, así que no ha habido problema, no le tomo en cuenta. ¿Ah? Eso es un retraso súper importante en el abordaje que se pueda dar del niño. Mientras más temprano, ¿ok? Mientras más temprana sea la identificación de esta dificultad, mayores chances van a tener para que se pueda corregir a tiempo, ¿ok? Los trastornos del lenguaje, definitivamente, como les comentaba, los tiene que evaluar, ¿ya? Los tiene que evaluar personal especificado, ¿ok? Específico. A ver, ¿qué más vamos a ver hoy día? Bueno, estas condiciones que es síndrome de Down y parálisis cerebral, el síndrome de Down no tiene cura, no hay abordaje para que se mejore, así que es un síndrome. Y los médicos hacen pruebas genéticas, revelan la presencia de un cromosoma adicional y pues pueden indicar, ¿no? ¿Cuál es la condición? Síndrome de Down. En cambio, la parálisis cerebral, ¿ok? La parálisis cerebral se basa en la evaluación clínica, ¿ok?
o pruebas de imágenes como una resonancia magnética en las que se va a ver cuáles o qué áreas están comprometidas en cuanto al cerebro. Vamos a notar esta condición, sí, porque se presenta con poca o falta tonicidad muscular, deterioro en las extremidades, porque a veces no se camina, entonces puede ser, las dificultades pueden ser motoras o sensitivas, ¿ok? La parálisis cerebral. Y alguna vez me han hecho esta pregunta, un niño o una niña que tenga parálisis cerebral definitivamente va a tener discapacidad intelectual y en algunos casos no es, no está relacionado, ¿ya? No es que, eh, si es que el niño tiene parálisis cerebral, sí o sí va a tener discapacidad intelectual, ¿ok? No necesariamente. En algunos casos va a haber sí dificultades en el aprendizaje, pero no necesariamente esto va a generar a que tenga discapacidad intelectual. Sí, de repente la capacidad intelectual va a estar disminuida, pero no es una regla. Parálisis cerebral, no es una regla porque sí o sí va a tener retraso en el aprendizaje o va a tener alguna discapacidad intelectual. ¿Ok? Bien, hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Ninguna? Muy bien. Vamos a pasar al grupo de lo que se consideran dentro de la discapacidad intelectual. Ah, ¿cómo hacer la derivación? Ya, me has hecho acordar que tengo que enviar unos formatitos y no lo he hecho. Miren, la derivación se hace de esta manera. Ustedes en el aula han identificado que de repente un estudiante está presentando estas características como se olvida de un día para otro de lo que estudia. O sea, también debemos hablar, enseñas o no, profe. Ah, claro, es un plus, todo lo que ustedes puedan, puedan aprender para que puedan comunicarse no solo con sus estudiantes, sino con las personas que están a su alrededor, es un plus, es un adicional que como docente de repente o como, como persona, ustedes desean estudiarlo, ¿no? Y aprenderlo. Recuerdo que en la clase anterior les contaba de este caso de la profesora que había decidido aprender lenguaje de señas para poder comunicarse con unos niños dentro de su aula y que luego los demás niños también quisieron aprender y se les enseñó. Pues ahora algunos programas son extendidos, o sea, han visto los beneficios y la realidad de estos programas que de repente se han diseñado o que se han ido dando en la marcha, pero que han visto que impacta positivamente y muchas escuelas están poniendo esto como plan piloto, ¿ok? Entonces, eso nos ayuda a nosotros porque nos da una herramienta adicional para poder comunicarnos. Les decía, ¿no? Imagínense que ustedes tengan estudiantes que tienen trastorno específico trastorno del espectro autista, o sea, que son autismo, que padecen de autismo y que de repente no pueden comunicarse con las palabras, ¿ok? Hay también un impacto en cuanto al lenguaje. Entonces, ¿cómo me comunico con una persona así? Pictogramas, pero pictogramas va a ser complicado por la cantidad de palabras y acciones que deberíamos ilustrar, ¿no? Pero podemos utilizar este lenguaje de señas para poder comunicarnos con ellos, ¿ya? Entonces, es un plus, Javier, es un plus. Miren, respecto a la discapacidad intelectual, ¿ok? Eh, están relacionadas con las limitaciones en cuanto a su capacidad intelectual,
¿ok? En cuanto a sus herramientas o herramientas sobre todo de aprender. Entonces, en cuanto a la discapacidad intelectual, se hacen evaluaciones de coeficiente intelectual para medir en qué áreas son las que están presentando dificultades, ¿ok? Les voy a, permítanme pasar un ratito una diapositiva para explicarles. Muy bien, vamos aquí. Nos vamos a ubicar en esta laminita. ¿Listo? La discapacidad intelectual no se le llama ni retraso, ni niño que no puede aprender, ni nada. Se tiene que llamar por su nombre. Discapacidad intelectual es una condición que implica estas limitaciones en tanto al funcionamiento intelectual como a la conducta adaptativa. ¿Ok? La conducta adaptativa son estas habilidades que son necesarias para poder desenvolverse en la cotidianidad. Por ejemplo, ir a la tienda, manejar dinero, realizar actividades cotidianas, ayudar a otros, ¿ok? Entonces, esta conducta adaptativa lo que busca es que las personas aprendan actividades y habilidades que les van a permitir vivir con autonomía, ¿ok? Entonces, la discapacidad intelectual son limitaciones tanto en el funcionamiento intelectual como en estas conductas que le van a servir a la persona para hacerse independiente, ¿ok? Si estas características se manifiestan antes de los 18 años, ¿ok? Se considera una condición permanente, pero sobre todo los niveles de coeficiente intelectual nos lo van a brindar o lo vamos a conocer posterior al uso posterior al nivel o al test que se va a aplicar a la evaluación para medir el coeficiente intelectual. ¿Okay? Entonces, pongámosle así que el nivel promedio, ¿ok? El nivel promedio es 90, ¿ok? El coeficiente intelectual es entre 90, 80, por ahí, ¿ya? Pero debajo del promedio se considera ya un funcionamiento intelectual por debajo del promedio y se le considera o puede tener un coeficiente intelectual entre 70 y 75. Aquí lo que va a presentar son estas dificultades respecto al razonamiento, ¿ok? Miren, aquí les había puesto. La discapacidad intelectual leve va a presentar dificultades en las habilidades académicas básicas y sobre todo que sí puede adaptarse a una vida en comunidad. Es decir, que puede hacer su vida de manera independiente, en situaciones diarias, pero que no va a requerir asistencia 24/7, sino que hay actividades que va a poder realizar por sí solo, ¿listo? Por sí sola. Si es que estuviera dentro de este nivel, que es el coeficiente intelectual moderado, que es de 35-40 a 55, aquí en este nivel sí puede adquirir destrezas académicas, pero, ¿ok? Pero le va a costar mucho más, ¿ya? Le va a costar mucho más. En cuanto a las tareas de la vida cotidiana, las va a poder realizar, pero con alguna que otra supervisión. En el caso de la discapacidad severa, que ya está entre 25 a 40 de coeficiente intelectual, aquí sí va a tener dificultades en cuanto al cuidado, al autocuidado, ¿ok? Sí va a requerir
Va a requerir apoyo de manera constante, un apoyo significativo. Y normalmente en las escuelas o en las actividades académicas no se abocan a que aprenda demasiada información. Se abocan a que desarrolle destrezas motoras, en motora fina, en motora gruesa, destrezas que le permitan vivir de manera autónoma en comunidad, ¿ya? Pero sí va a requerir apoyo significativo, ¿ok? Es como tener un eterno niño, digámoslo así. Y en cuanto a la discapacidad profunda, necesariamente este tipo de personas entre 20 a 25 de nivel intelectual sí requieren asistencia completa toda la vida para que pueda realizar sus actividades. ¿Ya? Necesita apoyo constante, por lo tanto, el límite, el límite está en el promedio por debajo, ¿ok? Allí, límite. Luego está el leve, moderada, severa y profunda. El promedio es lo que la mayoría de nosotros tenemos como coeficiente intelectual. No está por sobre digamos así, a ver, ¿cómo lo explico? Ya. Imagínate un tope acá, ¿ya? 90 a 109. Ese es el tope. Ese es el promedio. Pasado del 109 va a ser que tiene superdotación, ¿ok? Superdotación, así les conoce. Entonces, el nivel límite está por debajo. No es discapacidad intelectual, pero sí está en la frontera, ¿ok? Entonces, su coeficiente intelectual va a estar entre los 70 y los 84. Por eso es borderline, fronterizo, ¿ok? Limítrofe, ¿ok? Está allí, del promedio para abajo. ¿Quién dice que tiene 41? ¿Te han hecho ya una prueba de nivel intelectual? Uh -huh. Ya, Javiercito. Muy bien. Entonces, estos niños que están, estos estudiantes que están en esta frontera, en este límite, ¿no? Es considerado normal. No se le va a considerar con una dificultad de aprendizaje, ¿ok? No llega a ser discapacidad intelectual, está en el límite, pero sí va a requerir mucho más trabajo, más esfuerzo, más apoyo pedagógico, eh, va a tener dificultades para poder realizar actividades lectoras, de interpretación, de abstracción en cuanto a la matemática y definitivamente en problemas complejos sí va a tener dificultades. Pero pueden trabajar de manera autónoma, ¿no? Se pueden adaptar, ¿ok? A las actividades de la vida cotidiana. Sí va a tener algo de vulnerabilidad en cuanto a lo académico, a lo laboral y social, pero se va a poder adaptar, ¿ok? Solamente si en este nivel que pregunta nuestro compañero, solamente en este nivel, si no se trabaja, si no se atiende a tiempo, ya, solo allí se va a poder confundir con discapacidad intelectual leve. ¿Por qué? Porque si no se trabaja en estos componentes que tiene dificultad, no va a adquirir, no va a desarrollar destrezas necesarias para adquirir o para desarrollar las habilidades académicas. Por lo tanto, suelen confundirlos como niños floquitos, Rita.
o desmotivados, por ejemplo, ¿ya? Pero no es que tengan una discapacidad intelectual. Les cuesta más, están allí bordeando, les va a costar más, pero sí lo pueden desarrollar, ¿ok? Entonces, los niveles de coeficiente intelectual se miden de esta manera, ¿no? Aquí en la tablita que estoy mostrándoles, ¿ok? Imaginen una escalera, pero está invertida, ¿ok? Entonces, el borderline estará debajo de los 90, ¿ok? Pero encima de los 70. Ahí está en el límite. No es discapacidad. Yo les estoy poniendo aquí los niveles de discapacidad intelectual. El leve es para abajo, está debajo del borderline o limítrofe. Luego tienen el moderado, luego severa y luego la profunda. Entonces, promedio, limítrofe, leve, moderado, severo y profundo. Y por encima del promedio está la superdotación. ¿Ok? La superdotación. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya está. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuáles son estas dificultades de aprendizaje. ¿Ok? En cuanto a las dificultades de aprendizaje, son trastornos que van a afectar la manera en cómo una persona va a procesar, va a decodificar esa información y a utilizarla. Normalmente estas dificultades impactan en las actividades como el leer, el escribir, el realizar cálculos y el comprender. ¿Ok? Entonces, lo vamos a encontrar como chicos que de repente captan en el momento, pero tienden a olvidarse, no van desarrollando destreza, o sea, no van creciendo, no crece, ¿ok? No crece su habilidad. Entonces, estas dificultades de aprendizaje se van a mostrar no tanto por esta falta de inteligencia o de motivación, sino por la forma diferente en cómo funciona su desarrollo neurológico, ¿ok? Y la forma en cómo su cerebro procesa la información. Entonces, ¿qué características vamos a encontrar en las dificultades de aprendizaje? eh, no van a desaparecer solas, ¿ok? No es que si yo no le presto atención, se va a olvidar y luego va a ser bueno, va a mejorar. No desaparecen solas. Sí, con apoyo, con terapia, con seguimiento, puede mejorar, pero solitas no van a apoyar, no van a mejorar. No es que pone tu parte y estudia y va a salir mejor. No, porque sí hay unas dificultades en estas habilidades básicas, ¿ya? Eh, Normalmente se notan en la etapa escolar. ¿Por qué? Porque allí es donde el niño va a atender estas demandas académicas, ¿ok? Entonces, ¿son más notorias en la etapa de escolarización? Sí, son más notorias. Eh, Estas dificultades las logran identificar los padres, no. Los papás están tan habituados, padres o cuidadores, están tan habituados a cómo se comporta su niño que no ven, ¿ya? No notan estas dificultades, ¿ok? Por lo tanto, sí o sí se requiere el apoyo profesional para poder hacer las evaluaciones, los diagnósticos y posterior a ello, las intervenciones. No va a servirle de nada al estudiante solamente sacar el informe o obtener la evaluación de su coeficiente intelectual solo para poder satisfacer la demanda de los maestros o del personal de gestión, sino porque requieres o necesitas que este niño progrese y para eso se requiere apoyo. ¿Ok? Y en las escuelas no se da ese apoyo, ¿ya?
En las escuelas ya hemos visto que hay ciertas limitaciones en hasta dónde se puede atender las necesidades del estudiante, pero no es que sea una función del psicólogo dentro de la escuela hacer la terapia en caso de problemas de aprendizaje. Eso no se va a dar, ¿ya? ¿Qué tipos más frecuentes hay de dificultades de aprendizaje? Vamos a ver. Ya está. Vamos a ver estos casos, estos diagnósticos. Muy bien. ¿Han escuchado ustedes acerca de la dislexia? ¿Tienen alguna idea de qué significa la dislexia? ¿Sí? Sí, Lady, correcto. La dislexia está en esta discapacidad en la lectura. Aquí específicamente en el reconocimiento de las palabras, mi cámara está apagada, perdón, en la fluidez, ¿ya? En la fluidez y ya está, en la fluidez y en la comprensión de lo que están leyendo, ¿ok? Esa es la principal característica. En la disortografía, ya, la dificultad está en que se manifiesta con muchos errores ortográficos, por ejemplo, ¿ok? La discalculia es otra de las dificultades que se tienen y que en muchas ocasiones la discalculia se confunde con desinterés o con tirria o incapacidad por las matemáticas, ¿ok? Pero la discalculia es esta dificultad del cálculo y del razonamiento matemático. En la discalculia hay mucha dificultad para poder aplicar estos conceptos matemáticos, dar un vuelto, reconocimiento de números, cantidades, o sea, eso se hace difícil a la persona que tiene esta condición de discalculia. No es flojera de los niños, no es que no les guste, no estén motivados, sino que tiene que ver con esta deficiencia en cuanto a llevar a la práctica los conocimientos que está adquiriendo, ¿ya? Otra de las dificultades son, no se las he puesto aquí, pero hay este trastorno de la expresión escrita, ¿ok? Que es esta dificultad para poder ordenar, ¿ya? Ordenar conceptos, redactar ideas, ¿ok? Eh, ordenar las ideas y redactarlas, por ejemplo, ¿no? Es cómo digo esto que pienso, cómo lo pongo. Ahí se manifiestan las dificultades en cuanto al trastorno de la expresión escrita. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? El trastorno del procesamiento auditivo. Entonces, estas dos condiciones, el primero, el del procesamiento auditivo, ¿ok? Aquí se va a identificar estas carencias, ¿ok? De habilidades en interpretación y en procesamiento de información. La, Le conocen la TPA, ¿ya? El trastorno del procesamiento auditivo. Aquí la alteración radica en cómo el cerebro va a interpretar la información que llega a través de su oído, ¿ya? Eso es la dificultad. Él podrá hablar, podrá leer y todo, pero cuando recibe información le cuesta decodificarlo. Entonces, el niño escucha bien, no es que le cueste escucharlo o entenderlo por sordera, solamente
no logra comprender lo que escucha. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes? Por ejemplo, son incapaces de mantener charlas largas, ¿ok? O complejas, no van a poder hacerlo. Si hay algún ruido de fondo, niños corriendo, personas riéndose, un televisor, una música, de repente se va a distraer por esos ruidos, ¿ok? Si hay también dificultades en cuanto a la ortografía. Creo que es la palabra P, ya, P y, bueno, confunden la P siempre con la B, P y B, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en vez de, comienza a utilizar puerpo, en vez de decir cuerpo, ¿no? Empieza a utilizar puerpo, cambia mucho en la escritura, la P por la B, las invierte, ¿ya? Y suelen, en la mayor parte de las veces, pedir que les repitan lo que se les ha encomendado, ¿ok? Lo que se les ha dicho también. Entonces, hasta aquí hemos visto las dificultades del neurodesarrollo, discapacidades intelectuales, y hemos visto también lo que son las dificultades de aprendizaje. Muy bien. Ahora, también hay que tomar en cuenta no solamente lo que es discapacidad, sino también hay que tomar en cuenta estas otras condiciones que pueden estar involucradas, que es la hipersensibilidad, ¿no? Entonces, la discapacidad sensorial está relacionada con los problemas de los sentidos, sobre todo, ¿ya? Problemas de los sentidos. No hay pérdida de la audición, tampoco pérdida visual o sordoceguera, pero sí requieren estos enfoques o requieren que estos enfoques sean adaptados, ¿ya? Sean adaptados. En cuanto a las discapacidades físicas, acá, estos implican que de repente haya cierta imposibilidad por moverse, por trasladarse de un lugar a otro. Entonces, aquí sí requiere que los ajustes se hagan a nivel de infraestructura. ¿Okay? La forma de infraestructura. Puede ser que tengas un colegio que tiene rampas para poder subir por sillas, pero o es de 2 niveles y para subir al segundo nivel no hay forma de subir, si no es que lo carguen al estudiante, ¿no? Entonces, aquí están, cómo es que estas discapacidades físicas también van a influir en el desarrollo del aprendizaje del niño. Y tenemos lo otro que son los trastornos de comunicación. Okay. Un ratito. Ya está. Los trastornos de la comunicación abarcan problemas como, por ejemplo, del habla y del lenguaje. Un niño que tiene tartamudez, por ejemplo, ¿no? O ahí dice afasia también. Entonces, esto afecta la comunicación verbal y la no verbal, ¿ok? Entonces, cuando se tiene esta dificultad, por ejemplo, la afasia es una lesión, ¿ya? Es una dificultad del habla o del lenguaje por una lesión. Entonces, no es un problema de lenguaje específicamente, ¿ok? Tampoco es un problema del trastorno del neurodesarrollo, solamente es una alteración neurológica, ¿ok? Que a veces se da a causa de accidentes, de traumatismos, de tumores, ¿ok? Pero que no necesariamente está relacionado con el nivel intelectual también. Muy bien. Así como hemos visto las dificultades hacia abajo, también vamos a ver las dificultades hacia arriba. Las altas capacidades, aquí, las altas capacidades y la superdotación
son condiciones que también debemos tener en cuenta y para las cuales también nos debemos preparar. No es que solamente voy a hacer trabajo para los que tienen dificultades académicas, también voy a hacer trabajo diferenciado para estos alumnos que tienen esta capacidad de superdotación, ¿ok? Porque ¿qué pasa si yo no estimulo estas habilidades? Se duermen. Y según las neurociencias, ocurre un proceso que se llama poda sináptica, que es el de desechar esta información que la tenemos ahí, pero que no se usa con frecuencia, se desecha. ¿Ok? Entonces, es lo mismo, o digamos así que el impacto es este. Cuando, si yo tengo habilidades de superdotación o me desenvuelvo más rápido que otros niños, pero yo no practico eso, se tiende a perder. ¿Ok? Los problemas, los trastornos emocionales o del comportamiento son típicos en niños neurodivergentes. ¿Por qué digo que son típicos? Porque no pensamos, ¿no? Los niños neurodivergentes no piensan las cosas como las pensamos nosotros. ¿Ok? Entonces, hay que prepararse para lo bajo y también para lo alto. Los problemas conductuales van a afectar en cualquier condición que nosotros hayamos encontrado. Entonces, también hay que aprender a manejar estas situaciones dentro del aula para poder hacer este trabajo diferenciado. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? Muy bien, vamos a poner un poquito en práctica, ¿ok? Un poquito en práctica qué estrategias de intervención podríamos utilizar, ¿ya? Podríamos utilizar adicional. Ahora, ¿les gustaría a ustedes recibir un manual, digámoslo así, un instructivo diferenciado para saber qué estrategias de intervención, ¿ok? Pueden utilizar en el aula dependiendo de los casos? ¿No? ¿No les gustaría recibir un material así, diferenciado? Ya. Para esto les aclaro. No es que el manual aplique para todos. Como les expliqué, hay que mirar muy bien cuáles son estas necesidades educativas especiales, sus diferencias individuales, su motivación, sus características de personalidad, sus gustos e intereses, el contexto, los factores ambientales. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta cuando nosotros vamos a trabajar actividades o escoger qué actividades vamos a relacionarlas con el tema que vamos a enseñar. ¿Listo? Pero lo importante es que mientras tengan más bagaje, van a tener más oportunidad de poner en práctica esas actividades. ¿Ya? Entonces, estas estrategias de intervención se basan en la evaluación individualizada, que eso lo hacen los profesionales pertinentes, ¿no? Psicólogos, neurólogos, tecnólogos médicos, ¿no? Dependiendo de la dificultad que presente el niño. Entonces, la evaluación nos va a permitir identificar cuáles son estas necesidades especiales y dónde surgen, ¿ok? El origen, de dónde surgen. La otra característica para la intervención es la adaptación curricular. ¿Listo? Entonces, esta adaptación curricular se tiene que hacer en compañía con personal que maneje las adaptaciones curriculares y que sobre todo haga estas evaluaciones psicoeducativas, ¿ok? Perdón, estas evaluaciones psicopedagógicas, ¿ya? Para que podamos identificar en qué área específicamente es en las que tiene dificultades, ¿ok? ¿Ustedes han escuchado de los test de inteligencia?
¿Ha escuchado alguna vez test de inteligencias? Miren, estos test de inteligencia miden razonamiento verbal, razonamiento perceptual y visoespacial, memoria de trabajo, la velocidad con la que procesa la información, ¿ok? Y estos pueden, cuando se hacen las evaluaciones del coeficiente intelectual, te va a dar, el resultante te va a dar de acuerdo a cómo va avanzando el adolescente, responde el niño, pero sobre todo, ¿ok? La información que nos va a dar nos va a permitir que nosotros podamos hacer estas adaptaciones curriculares para trabajar esas áreas en las que está bajo, ¿ok? En las que hay dificultades. Entonces, por ejemplo, en la escala WIS, ¿ya? De Wechsler, las escalas Wechsler, evalúan comprensión verbal, razonamiento matemático, visoespacial. ¿Qué más evalúa el WIS? Velocidad de procesamiento y memoria de trabajo, ¿ok? Mire, cinco características. ¿Qué no va a evaluar el WIS? No valora motivación, no valora creatividad y no valora personalidad. Por eso es que estas adaptaciones curriculares se deben hacer con personal que está entrenado para poder hacer no solo la evaluación, sino diseñar los planes de intervención, ¿ok? Jessica, ¿quiénes son ellos? Psicólogos que son especializados en problemas de aprendizaje, ¿ya? ¿Qué más vamos a ver hoy? Uy, se nos pasó la hora y media, qué rápido. Vamos aquí, les he puesto algunas, no son muchas, ya, son unas cuantas características o unas cuantas actividades que podemos hacer en caso de que en el aula tengamos estas diferencias individuales o con o sin discapacidad. Les hago esta pregunta. ¿Les hubiera gustado o ustedes tuvieron de repente un profesor que utilizaba juegos de repente, ¿no? Que hacía las clases muy representativas, respetaba a los alumnos y cuando identificaba que había niños que no podían leer o algo, no ridicularizaba, ¿no? Esto es importante cuando se trabaja con dificultades de aprendizaje, por ejemplo, como la dislexia, porque como su problema está en la lectura y en la comprensión, entonces es importante que no se le refuerce o no se le ejerza mucho más presión cuando hace la lectura individual o en voz alta, ¿ok? Entonces, para trabajar la dislexia, ¿qué juego podríamos utilizar? El juego de palabras, ¿ok? Hay un jueguito que de hecho uno de mis pacientitos les gusta jugar mucho, que es el todo puedes decir menos sí y el no, ¿ok? Entonces vamos jugando, vamos haciendo ciertas preguntas y el niño tiene que aprender a responder con con otras palabras, el sí y el no. Y eso ayuda a que los niños vayan incrementando, ¿ya? Vayan incrementando palabras, ¿ok? Vayan incrementando la cantidad de palabras, vocabulario que van a utilizar, ese recurso. Otro también es un juego, chistes, ¿ok? Chistes en juego de palabras también pueden ayudarnos a trabajar la fonética y a mejorar la fluidez lectora, ¿ok? El uso de rimas, por ejemplo, también ayuda. O sea, todos estos juegos de palabras se pueden utilizar para que el estudiante haga esta práctica de la fonética y de la fluidez lectora, ¿ok? En el TDAH, por ejemplo, es importante que
hayan estructuras en las rutinas, estructuras visuales, cercanas al niño que tiene la dificultad y la anticipación. Entonces, en TDAH, actividades que formen parte de su rutina, estructuras claras, tareas en partes pequeñas y siempre permitir el movimiento, ¿ok? Imagínense ustedes obligados a sentarse 8, 9, 10, 11, 12, 6 horas con un intermedio de 25, 30 minutos, pero 6 horas en las que ustedes tienen que quedarse quietos y concentrados. ¿Quién de ustedes podría hacerlo? No nos lo permitían, ¿cierto? Moverse era malo. Te tienes que quedar sentado y ahí terminamos la clase y ahí tú estás sentado. No te pares, ¿no? Entonces, esas son las dificultades que, por ejemplo, es una herencia para trabajar con niños que tienen trastornos de déficit de atención con hiperactividad dentro de las aulas, porque aún se espera que el niño pueda mantenerse quieto por más de 2 horas. ¿Ok? Entonces, es importante cuando trabajemos casos de TDAH, es importante que el niño se mueva dentro del aula, ¿ya? Hay algunas escuelas, por ejemplo, que han implementado el uso de cintas en sus carpetas, entonces los chicos pueden como que balancear las piernas en esas cintas y ayuda a reducir la tensión, la acumulación de energía, ¿ok? Las pautas tienen que ser pequeñitas y clarificar para identificar que la persona te entendió sobre todo, ¿ok? Rutinas, pautas claras, tareas pequeñas y sobre todo permitir el movimiento en los estudiantes. ¿Listo? Así les voy a hacer llegar, como les comentaba, qué actividades o qué estrategias podemos utilizar en los casos que hemos visto hoy. Si ustedes quieren acceder a este material exclusivo que yo se los voy a preparar, van a tener que hacer algo a cambio, que es el certificarse, ¿ok? El certificarse. Es importante que concluyan en ese aspecto para que el tiempo que ustedes están compartiendo aquí con nosotros también tenga un provecho, ¿ok? Es muy difícil que los docentes entiendan eso. Miren, hasta hace un tiempito sí estaba difícil, pero ahora como ya se tiene más conocimiento, más acceso, hay más información y sobre todo hay muchos más maestros que se preparan para poder atender estas necesidades educativas especiales, los están implementando. Lo segundo es que ahora se trabaja de la mano docentes con terapeutas. Entonces, y el puente es la familia, ¿no? La familia del niño. Entonces, se recomiendan ciertas actividades. Igual, los psicólogos clínicos van a las escuelas a hacer las observaciones para ir midiendo cómo va el trabajo. Si es que lo que tú estás planteando como pauta de intervención está realmente funcionando. ¿Ok? Entonces, tener más relación con los maestros, más cercanía, nos permite que podamos poner en práctica estas actividades que muchos de ustedes dirían, no, jamás mi profesora la atendería. Miren, yo he trabajado con una maestra que hizo esto. Al niño le había hecho como un talonario, ¿ok? Un talonario. Al principio tenía bastantes tacos, bastantes talones y eran como pases, ¿no? Pases para moverte por el aula por 2 minutos, pases para saltar, pases así. Le hacía distintas situaciones, ¿no? El niño dice, Miss, quiero salir, quiero ir al baño, pase para ir al baño. Y para ir al baño tenía 3 a 2 pases, dependiendo de cómo iba aguantando, cómo iba controlando el niño. Entonces, estas actividades hacían que los chicos vieran más visual el hecho de salir y aprendieran a organizar el tiempo. Por ejemplo, este estudiante de esta experiencia que les cuento
tenía 4 pases. 4 pases, 2 de ellos eran para salir del aula y 2 de ellos eran para quedarse dentro del aula y la maestra le permitía ciertos movimientos dentro del aula. ¿Ok? Esto ayudó a que el niño pueda bajar la energía que tenía, esta impulsividad o este excesivo movimiento, ¿ok? Logró disminuir solo utilizando esos taquitos, esos pases, como metodología de reforzamiento dentro del aula. Entonces, ayuda. Ahora, como les digo, hay muchas más posibilidades de poner en práctica dentro del aula y todo depende de cómo tú quieras llevar y cómo tú quieras implementar esas ayudas para poder generar aprendizaje, que es que es el fin de todo educador, ¿no? Entonces, se pasó rapidísimo el tiempo, ni cuenta me he dado. Mira, ya les robé otra vez 6 minutos y yo comprometiéndome a hacer las clases más cortas. Bueno, cuando es bueno, así da gusto seguir conversando. Entonces, para resumir, hoy hemos visto diferencias individuales, necesidades educativas, hemos identificado algunas condiciones, trastornos, síndromes que están relacionados a las dificultades educativas y que algunas de ellas sí son con discapacidad y otras no necesariamente están relacionadas con discapacidad, pero sí requieren un enfoque distinto a lo convencional. Muy bien, espero que les haya gustado la clase, el tiempo se pasa volando rapidísimo y ya nos estamos encontrando conmigo el día martes para nuestra sesión número 4. ¿Listo?